Entrando. Bueno, la reunión de hoy, al igual que la próxima, se graba, así que vamos a dar comienzo. Los que se vayan incorporando y vayan entrando, igual después, seguramente en un tiempito, puedan tener la grabación en nuestro canal de YouTube, que el Centro Oro tiene un canal de YouTube. Así que nos pueden buscar ahí, hay de otros años y de este mismo, distintas clases de lo que llamamos seminarios de verano, que tienen la particularidad que funcionan con 2 encuentros, son abiertos, es una actividad que organizamos desde la dirección de docencia. Me presento para los que no me conocen. Soy Tamara Dolges, Perdón, directora de la Escuela de Clínica Psicoanalítica. ¿Qué tal, Néstor? perdón. Si pueden cerrar los micrófonos, porque se acopla todo, no se escucha bien. Los Ah, bueno. micrófonos no hablan, que por favor los cierren, porque hay gente que lo Ah, dejó abierto y perfecto. Si no, pedimos que... que lo cierre el administrador. Exacto. Bueno, como decía, la Escuela de Clínica Psicoanalítica del Centro Oro tiene dentro de sus espacios de formación los seminarios. Y en verano, mientras disfrutamos, por lo menos para los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, del calor del verano, menos mal que esto es por Zoom hoy. En algún momento esto era presencial y recuerdo con estas temperaturas ir al Centro Oro. Pero hoy espero que cada uno esté en su casa cómodo, que no tengan corte de luz y podamos dedicarnos en el encuentro de hoy y el próximo a lo que yo titulé Desbordes en la infancia, el molestar en la cultura. Siempre me gusta dedicarme primero a lo que introduje en el título, porque creo que eso es lo que los convocó, además de el recorrido que propuse en un pequeño texto que acompañaba al título y una imagen que me pareció bastante elocuente en lo que vamos a trabajar en estos 2 encuentros. Por supuesto que hay un juego y quienes trabajamos con niños parece que nos dedicamos al juego, pero sepamos que el juego es parte de todo el psicoanálisis porque están los juegos del lenguaje, ¿sí? Cuando uno hace un chiste está jugando con el lenguaje, cuando uno hace poesía, la poesía puede ser un poema brillante de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik, de Alfonsina Storni, del poeta que les guste, pero también cuando se componen, digo, porque atendemos adolescentes o nosotros mismos en nuestras adolescencias, las composiciones que se hacen para canciones de rock nacional, todo eso es poesía. Eh, entonces hay un juego ahí en el molestar con malestar que a mí me parecía importante poder señalar hoy, que no dejamos de tener como punto de partida a Freud en el psicoanálisis y no nos desentendemos de Freud, aunque parezcamos algunos bastante lacanianos, pero en mi caso no es sin Freud para nada, es desde Freud. Por eso yo, para molestar un poco, como estos pequeños de los que vamos a estar hablando, quería recordar algunas cosas que dice Freud en el malestar en la cultura, porque una de las dificultades de las que partimos nosotros desde el psicoanálisis es que a estas dificultades de las que vamos a hablar, que son las que llegan a la consulta, como decía, porque consultan por chicos que molestan en clase, que molestan molestan en algún espacio escolar, sea en clase, en el recreo, en la hora de comer, a la entrada, a la salida, destrozos en el baño, digamos, cada chico aporta su creatividad al respecto,
También por la queja que aparece en el otro de no se molestan en cuidar sus pertenencias, pierden todo, vienen con todos los marcadores sin sus tapitas, se le explotó la virome que usa el segundo día y recién la habíamos comprado anteayer. Eh, en fin, digamos, pero el molestarse o molestar está en juego y es verdad, como digo yo ahí en la propuesta, que quienes son los primeros convocados dentro de los adultos, la gente de la escuela, los padres, los pediatras que a veces los viven como molestos también en sus consultorios porque no se muestran de otro modo tampoco allí. A veces estos chicos molestan en el club, en las actividades que hacen en un club, sean las deportivas, sea artísticas, sean de esparcimiento sencillo, ¿no? En una pileta que viven diciéndole, fíjate cuando te tirás, no salpiques a todos los demás que están al lado, ¿no? Entonces siempre existe una señora molesta, digamos, está la molestia en juego. Y la psicología, vamos a hablar así claramente, para entender que el psicoanálisis aporta una diferencia ahí. La psicología tiende a pensar que estos chicos, y yo lo pongo porque es un significante que circula en nuestra época mucho, están desregulados. Hay leen informes de los equipos de orientación escolar, de algún colega, la maestra lo dice, ya todos hablan de niños desregulados, ¿sí? Y lo que suponen es que debieran estar eh, obedeciendo alguna regla, alguna regulación. Toda regulación implica que hay una regla en juego que está funcionando, ¿no? Si uno le empieza a andar mal el reloj, ahora son todos digitales, pero cuando eran con mecanismo, uno llevaba y decía, mirá, adelanta, atrasa, no sé qué le pasa. Y lo llevaba al relojero que lo que hacía era ajustar el mecanismo, lo regulaba para que el engranaje funcione con cierto acuerdo a alguna ley. La ley es que la aguja mueva una vez por segundo el segundero, dé toda la vuelta la otra aguja a lo largo de una hora, digamos, con esa ley y la lógica de lo que es la hora. ¿Qué, qué, qué es lo que hay que regular en estas situaciones? Pues bien, si nosotros pensamos que hay una ley que pudiera funcionar y regularlos en su totalidad, todos los niños jóvenes, digo niños pequeños, niños no tan pequeños, púberes, adolescentes, andarían todos igual, ¿sí? Lo que se llamaría un reloj suizo, por decir un imaginario del mundo, ¿no? Algo que funciona a la perfección, con todas sus piezas en orden. Lo que Freud introduce en el malestar en la cultura es que no está esa regulación perfecta porque hay un engranaje que implica que estar en la cultura no va a ser de una forma unívoca. No es que nace un niño y a los padres, como cuando te compras un electrodoméstico, te entregan el manual de funcionamiento y que vos decís, bueno, yo me lo leo todo y ya sé cómo anda. No, no hay un manual de funcionamiento. Dice Freud, les leo del malestar en la cultura, yo traje la versión de la editorial Editores Amorortu, o sea, la de Strachey, que en la página 86 del tomo 21, donde está el malestar en la cultura, dice, cuando se dilucidó el mecanismo de las neurosis que amenazan con enterrar el poquitito de felicidad del hombre culto, dice, se descubrió que el ser humano se vuelve neurótico porque no puede soportar la medida de frustración que la sociedad le impone en aras de sus ideales culturales. Y de ahí se concluyó que suprimir esas exigencias o disminuirlas en mucho significaría un regreso a posibilidades de dicha.
O sea, hay una ilusión, dice Freud, en este mismo eh, tomo de Amor-Rortu está el porvenir de una ilusión. Hay una ilusión que si disminuimos las desdichas, vamos a estar sin frustraciones, felices y funcionando al pelo, ¿no? Perfecto. Relojería suiza. Eh, el, el dibujo que yo incluí dice bastante de esto para contradecirlo. O sea, no es por disminuir las frustraciones y las desdichas que vamos a funcionar mejor en el mundo. Dice Freud más adelante en la página 96. La cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional, o sea, lo que está en juego en estas dificultades, ya Freud nos anticipa que hay algo de la renuncia a lo pulsional que no está funcionando. Después vamos a ver cuál es la complicación en esto, pero en el flyer yo pongo una escena de una madre con un niño en su habitación, poseedor de todos los bienes necesarios y deseables del mundo, y la madre agotada, se la ve en la imagen, harta, no sé, hasta diría que con ojeras y desencajada en su mirada le dice, ¿qué más querés que te dé? Un no, le dice el chico. O sea, algo que haga límite a lo que podría ser que todo es posible, ilusionarnos con que en un mundo feliz andaríamos fenómeno, sería como la joven que espera encontrar el hombre ideal y como no lo encuentra, después queda sola, ¿no? Porque todavía ni ellas, ni ellos, ni ellas existen perfectos. Siempre hay algo de la resignación, digamos, de lo que uno está dispuesto a perder que tiene que aparecer para que algo se regule. Dice Freud más adelante en la página 136, acá me gusta mucho lo que Freud nos ofrece como posibilidad de tener un posicionamiento diferente. Y vamos a ver por qué en relación a los niños nos importa. Dice en la página 136, así como el planeta gira en torno de su cuerpo central, al par que rota sobre su eje, o sea, al mismo tiempo que el planeta Tierra hace el movimiento de traslación, hace el de rotación, ¿sí? El individuo participa en la vía de desarrollo de la humanidad en tanto anda por su propio camino vital. O sea, ¿sí? Pero ante nuestro ojo desnudo, el juego de fuerzas que tiene por teatro los cielos nos parece petrificado en un orden eternamente igual. En cambio, en el acontecer orgánico vemos todavía cómo las fuerzas luchan entre sí y los resultados del conflicto varían de manera permanente. Así, bueno, ¿esto a qué viene? A que, en primer lugar, siempre que aparecen estos niños por los que se consulta, que están permanentemente protagonizando escenas de desborde, como dicen, de desregulación, de molestias que generan en los demás, porque lo interesante es que ninguno de ellos se molesta, digamos, no vienen afligidos, digamos, porque algo les pasa, están, como algún día un chico me dijo, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? Como que estudia, después va a la prueba, le va mal y él había estudiado, ¿no? Entonces llegó un momento que se angustia y esto le aparece como un problema que le pasa a él, o sea, estos otros no, por eso lo que uno encuentra es que quienes vienen a consultar y quienes piden a esos padres que los traigan a consulta, están todos en una situación de sentirse eh, arrasados por un niño que no se reconoce en ninguna dificultad en medio de otros. Y nosotros no podemos confundirnos, como sí lo hace la psicología,
y pensar que es un problema de un individuo. El individuo es alguien que no se divide y nosotros trabajamos en el psicoanálisis con el sujeto dividido, no con otro. Si no encontramos el sujeto dividido, es el sujeto que tiene una dificultad porque dijo algo y el otro escuchó otra cosa de lo que uno quería decir, soñó algo y no entiende de qué se trata lo que soñó. ¿Cómo puede ser que yo sueñe con que me fue mal en el parcial si yo eso lo sufrí, ¿no? Entonces, estamos divididos entre algo que desconocemos, algo que no sabemos por qué nos pasa. En la psicología lo que sucede es lo contrario, hay un individuo, o sea, alguien que no tiene ninguna división en juego y si algo no funciona, se trata de corregir, reeducar, reencauzar y se lo ve como un niño problemático. Lo que el psicoanálisis nos aporta con esto que dice Freud es que mientras el niño se está armando, uno diría, él presenta una dificultad. La dificultad la podríamos ubicar y circunscribir a los límites de su cuerpo, de su organismo, de su piel, por decirlo de algún modo. Y la verdad que no. ¿Por qué? Porque el niño, aunque parezca que no está en relación a otros en estos casos, porque, como diríamos, en un porteño básico se corta solo, o sea, el docente dice, bueno, ahora nos vamos a sentar, vamos a abrir los cuadernos, vamos a repartir esta fotocopia y cada uno la va a pegar, ¿sí? Y el chico resulta que sigue caminando entre los pasillos del aula, no logra sentarse, se fija cómo lo pega el de al lado y le dice, no, mira que no va así, fíjate que yo te... Entonces le hace algo al otro en su cuaderno y el otro se pone mal porque le están metiendo mano en sus cosas y el chico al final no pega lo suyo. Bueno, estas situaciones que son como un derrotero permanente incluyen al otro, aunque él se desentienda de ese otro, porque ni puede tomar la palabra del docente como un referente asimétrico, como algo a tener en cuenta, tampoco respeta la otredad del par, que es otro tipo, ¿sí? Es un otro distinto, es un par que es un semejante, el que él puede ver como un igual, pero sin embargo tampoco se ajusta ahí. Lo mismo puede pasar en la casa, ¿no? Que terminan en situaciones de tiranía absoluta porque toda una familia quizás está sometida a, no, mira, él se va a bañar primero porque si no después arma un berrinche, se va a tirar al piso, no va a querer. Y entonces todo un grupo familiar a veces se empieza a adaptar, por decirlo de algún modo, empiezan a ceder. Por eso decía, cuando Freud dice, hay algo de lo pulsional que se tiene que ceder en su satisfacción para entrar en la cultura. Cuando estos niños aparecen con estos caprichos, estas imposiciones y todos a su alrededor piensan que me adapto un poco, cedo un poco, bueno, está bien, no se quiere bañar, en realidad hoy, bueno, no lo podríamos decir hoy con las temperaturas que tuvimos, pero supónganse, recuerdo un chico que atendía, no eran estos calores del verano, era por ahí la época más invernal, y entonces decía que como él no transpiró, no hacía falta que se bañe. Después en verano, ahora me estoy acordando, fue muy gracioso porque iba a la colonia, entonces volvía y a la noche cuando por ahí le decían, bueno, es el momento de ir a bañarse. No, si yo ya hoy estuve en la pileta en la colonia, como que pasó por el agua y eso, y empiezan, digamos, a cederse en estas cuestiones donde es difícil que alguna ley, alguna regulación intervenga ahí. A mí lo que me parece importante destacar
en esto que estamos diciendo es que en algún momento algunos suponen que en estos niños hay un placer como permanente y están disfrutando de hacer lo que quieren, son amos en su vida, en su día, y van así como reinando de un modo despótico en todos los lugares donde van transitando, o sea, la familia, el colegio, el club, digo, en cualquier lugar, ¿no? Ay, no, no, que él elija dónde sentarse cuando van a comer a un restaurante, porque si no ¿después qué? Bueno, entonces así, o no, bueno, él es chiquito, todavía no entiende, por eso lo hizo. Y hay una idea cuando son un poco más grandes de que realmente es como que la pasan bien. Y en realidad lo que presentan es una posición muy fija, por eso hay a veces que se los describe como caprichosos y con berrinches, donde lo que uno ve es un goce silencioso que está ahí actuando, y la pregunta es, ¿cómo a este goce lo hacemos entrar en alguna regulación? En general, lo que en esto sí muchas lecturas psicológicas coinciden es que hay un trastorno del carácter. Saben que el carácter para Freud fue siempre como un límite al análisis. ¿Por qué? Porque el rasgo de carácter es aquel que se arma en un punto de identificación, ¿sí? Que constituye la identidad de mi ser, si hay algún ser, si hay alguna identidad, es la del carácter. Y el carácter, en tanto sedimento de identificaciones, forma parte del yo, de esa famosa instancia que Freud descubre, y que Freud descubre cuando nos presenta en 1914 esa introducción del concepto de narcisismo. Cuando Freud introduce el concepto de narcisismo en 1914, dice, hay un nuevo acto psíquico que es la identificación y la formación del yo, que en parte se forma con rasgos que va tomando del otro, pero de un modo desconocido. Cuando Lacan incluso retoma esto y lo piensa desde su punto de vista, desde lo que él aporta, dice, bueno, Lacan toma una famosa frase de un poeta que dice que yo es otro, en el sentido de que mi yo está armado de rasgos que voy tomando del otro, ¿sí? Eh, Cualquiera de nosotros, si atravesó un análisis, los tiene un poco más conocidos. Uno termina dándose cuenta aquellos puntos en donde la conformación de lo que se diría en la psicología y que el psicoanálisis toma, personalidad, está formada de estos elementos que se fueron tomando de otros. Los primeros otros de quienes tomamos son nuestros seres más cercanos, que es la familia, digamos, si había una empleada que trabajaba en la casa, digo, porque los niños si viven con una tía, con una abuela, una señora que los cuida o la vecina, de ellos que son los otros primeros, se toman rasgos que forman parte, decía Lacan, de una constitución paranoica. ¿En qué sentido paranoica? No es porque estemos perseguidos, sino que aquello donde me reconozco es algo que era del otro, ¿sí? Pero el carácter no suele venir con una pregunta. Los rasgos de carácter me constituyen, me arman, pero yo sobre eso no me pregunto. Sobre eso tengo más bien certezas y seguridades, ¿sí? De eso me agarro, de eso me sostengo, porque cuando, digamos, la imagen especular, que es un lugar donde identificarse, yo de esa imagen me sostengo. Obviamente que me reconozco en la imagen, ¿por qué? Porque hay algo del orden de lo simbólico que permitió que ahí yo me sostenga.
Digo todo esto porque no son niños o jóvenes que van a venir a plantearse que tienen una dificultad. Entonces nosotros como analistas frente a estas consultas tenemos como varios pasos a construir en el análisis. Eh, un análisis de niños, ¿sí? En términos generales, siempre tiene que tener como premisa llegar al punto de que algo del juego del Forda aparezca. ¿Qué quiere decir? El juego del Forda tiene esta estructura que Freud describió maravillosamente cuando describió a un niño jugando con un objeto que era el carretel dentro de una escena que estaba enunciada ya, porque Freud nos dice, este niño pequeño que tenía una mamá que en algún momento se ausentaba y entonces él quedaba ahí en la cuna, al cuidado de otro, y después la madre regresaba. O sea, no es que Freud dice, el chico juega porque tira un carretel, punto. Porque a veces pasa que viene algún psicólogo, voy a decir psicólogo porque esta es la diferencia con un psicoanalista. Un psicólogo puede decir, hay un chico que lo único que hace es jugar con un autito, hacerlo ir y venir, adelantarse y atrasarse, digamos, ir y venir o tirarlo contra la pared. Bueno, si alguien viene y me cuenta ese juego y me dice, ay, Tamara, ¿y qué es eso? ¿A qué está jugando? No entiendo, ¿de qué se trata? Bueno, no, es que eso uno podría decir es una actividad lúdica, puede ser. Uno va a algún lugar, a una plaza y ve chicos jugar y dice, bueno, está jugando a algo porque uno ve y lo puede describir. Pero en análisis, en la escena analítica, un niño juega si hay una escena de juego inserta en algún tipo de relato. El relato obviamente empieza con el relato que hace otro respecto de ese niño, de quién es, qué lugar ocupa en el mundo en el que vive, ¿sí? Nadie nace de un repollo, entonces viene algún adulto a contarnos, en el caso más extremo de que no los haya, porque me ha pasado de atender niños que están en guarda, en un juzgado, el juzgado decide que necesitan un espacio terapéutico, pero bueno, alguien del juzgado viene y te cuenta, mirá, fueron rescatados en tal lado, pasó tal cosa. O sea, hay un relato siempre que antecede a la escena de juego de ese niño. Por otro lado, cuando Freud describe el juego, no es que el nene simplemente arroja un carretel, sino que además lo acompaña de dos expresiones fonemáticas, porque la realidad es que es un niño muy, muy pequeño que dice o, por ahí Freud escucha port, se fue, y después cuando logra volver a tener el carretel dice da, acá está. Con lo cual hay palabra, lo que nosotros llamamos a partir de Lacan, significantes en juego. No es solo una acción, una conducta lúdica, es que además pone en juego algo de lo simbólico y de la palabra. Y es fundamental articular esto con algo que dice Winnicott. Winnicott dice, en realidad y juego, y es una postura de Winnicott, y es cierta, tiene razón en esto, que el juego en sí mismo, cuando un niño juega, no demanda nada a nadie, no está jugando para otro. Un niño juega. Esto se entiende perfecto en esto que relata Freud, porque Freud nos relata el juego del Fordá, que es algo que lo observa en su nieto. No es un paciente que viene y juega esto. Entonces, nosotros con estos niños tenemos que lograr que aquello que parece una conducta desviada, lograr
que entre dentro de una trama más amplia que lo incluya, que es su historia, porque si no parece que lo que hacen está descolgado de cualquier situación, que simplemente no hacen caso, ¿sí? O que no se sabe ya cómo hacer con ellos. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de la clínica que pensé. Por un lado, entonces, está ese relato previo y contextualizador, y por otro lado, está que algo de lo que el niño hace pueda tener un engranaje simbólico, significante en juego. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, cuando recibimos estas consultas y cuando vemos a estos niños, es importante primero distinguir algunas diferencias. No es lo mismo un niño muy pequeño, a esto lo llamo el niño de los primeros años hasta los 4 o 5, un niño de ya 6, 7, 8, 10 años o un puber. ¿Por qué? Porque más allá de que haya cumplido ciertos tiempos lógicos de la constitución subjetiva, su, digamos, lo que despliega va a ser disfuncional más o menos según el contexto en el que él esté obligado a estar participando. Un chico en jardín de infantes no es lo mismo que un niño en la primaria, ¿sí? Doy un ejemplo. Y que esto a veces nos da para pensar algunas cuestiones de en qué lugar de la estructura está funcionando, sabiendo que la dificultad o la ventaja que tenemos, lo mismo que es dificultad-desventaja, que el niño está en un proceso de armado. Entonces, no lo podemos coagular en una patología. Recuerdo uno que lo habían diagnosticado en el jardín de trastorno oposicionista, no me acuerdo cómo es la sigla entera del DSM, pero bueno, era el trastorno este oposicionista, ¿no? Sí, es verdad que uno podría decir que se oponía a todo. Si yo digo blanco, ustedes dicen negro, es una canción de Salita de 2, de Salita de 3, es un hit de esas edades, y es verdad que cuando tienen 4 o 5 se espera que si yo digo blanco, no siempre salgan con decir negro, pero es verdad también que hay chicos que en primer grado, en mayo, ya se saben todas las letras y por ahí saben leer alguna palabra, y hay otros que entran a segundo grado todavía intentándolo. O sea, hay tiempos singulares a cada uno, aunque los tiempos cronológicos los esperen ubicados en algún momento en particular. Un joven que empecé a ver, digo joven porque no era un niño muy pequeño, estaba en ese momento en cuarto grado, finales de cuarto grado, era la primera vez que concurría a un tratamiento psicológico. Los padres siempre estaban muy resistentes al respecto. Un chico que desde, no sé, muy temprana edad tenía un neurólogo de cabecera que fue guiando todos los tratamientos necesarios para que él regule, este, sumamente inteligente, pero que se hacía, digamos, los problemas académicos, por decirlo así, que presentaba en la escolaridad tenían más que ver con su desorganización durante la jornada escolar que con no entender o no poder acceder a lo que estaban viendo en clase por una cuestión cognitiva, ¿no? Era más bien, si no termino de copiar, mal puedo después resolver la cuenta que había, digamos, si no copié la cuenta no la puedo resolver, entonces siempre tengo incompleto, pero bueno, trabajaba con una psicopedagoga, tenía un asistente auxiliar profesional no docente, o sea, la famosa APND, en algún momento tomaba medicación, que tampoco los padres acordaban mucho, y la psicopedagoga en algún momento
le sugirió, iba también a un psicomotricista porque pensaban que parte de la desregulación motriz que presentaba, por ahí trabajando con un psicomotricista lo iba a lograr. Es como, todo esto que les estoy contando es como cuando uno escucha en las entrevistas con los padres que te cuentan que hay chicos que no pueden parar, que les cuesta que se vayan a dormir, después les cuesta despertarlos y demás, pero les cuesta mucho que el chico relaje, entonces lo llenan de actividades para que se canse mucho y entonces después se pueda dormir. Y en general se produce un efecto contrario y paradojal, porque lo que el chico no logra organizar es cómo estar relajado. Lo que él sabe es estar alerta, ocupado, activo. No tiene ningún tipo de espacio donde le digan, acá podemos quedarnos tranquilos. Eh, Este jovencito, cuando, bueno, conozco a los padres, me cuentan todo el derrotero de dificultades, estaban muy agotados, padres profesionales con un desarrollo de sus profesiones fabuloso, muy requeridos en su trabajo, o sea, muy activos en su desarrollo profesional, con lo cual también había como una incomodidad muy grande que este jovencito generaba en que permanentemente le reducían la jornada escolar y de lo que la reducían a veces incluso lo dejaban a las 8 de la mañana en la escuela. La madre me decía, yo lo dejo a las 8 de la mañana en la escuela y me voy a mi trabajo, que me permiten llegar más tarde, y cuando, porque trabaja en un lugar que queda como lejos de la escuela, tiene como una hora de viaje, le permiten llegar a las 9, dice, y por ahí son 9 menos cuarto, yo estoy llegando, tráfico de la ciudad, piensen todos esos condimentos adicionales, y le mandan un mensaje, por favor, véngalo a buscar, con lo cual era una sensación de desesperación. Este chico digamos, se ofuscaba permanentemente, sentía que todos le hacían a propósito cosas a él, no se enganchaba con las propuestas, llegaba a tirar bancos, el escritorio, cuando se enojaba, bueno, escenas, digo, un chico de 10 años que además no es el nene de 3 que la maestra auxiliar, digamos, de la salita, esa que está para complementar, se lo lleva por ahí a UPA y le convida un té en la dirección, ¿no? Cuando estaba así, bueno, un día se les escapaba por la ventana del aula. Es una escuela chica, entonces las aulas dan a un patio unas aulas y a una galería otras, entonces tienen las puertas y las ventanas que dan o al pasillo de la galería o al patio y el chico se iba por la ventana, o sea, ni siquiera yo cuando lo conocí al poco tiempo un día le dije, bueno, por ahí lo primero que tendríamos que pensar juntos es por qué te parece que la ventana es puerta, ¿no? Era como, parecía medio un chiste, pero que yo le diga a él, que digamos, que para mí, digamos, en ese decir es, para mí lo importante no es que está mal salirse del aula, sino que yo trataba de entender por qué para él una ventana podía ser una puerta, ¿no? Porque entonces un zapato puede ser un guante. Con esto él se empezaba a matar de la risa, entonces se sacaba los zapatos, él venía del cole se sacaba los zapatos y se los ponía en las manos. Le digo, claro, ¿te das cuenta? Porque si vos pensás que el zapato es un guante, te pones los zapatos en las manos, pero después lo que puede pasar es que uno se confunda usando el zapato de guante y que piense que puede ir caminando con las manos por la calle en vez de con los pies. Entonces, era como ir avanzando en un derrotero que parece delirante en un punto, pero donde uno lo que está intentando es convocar a ese niño a que él pueda encontrar cuáles son los puntos
en esa escena por los cuales él termina descolocado y dislocado de una escena en la cual no puede insertarse, porque ¿cuál es la pregunta? Es, ¿por qué si está pensada una estructura de escuela para todo niño, que más o menos sea atractiva, después están los niños que encajan más en un estilo de escuela o en otro, ¿no? Si es una escuela Waldorf o una escuela trilingüe con una estructura totalmente este, pensada de antemano, digamos, si es todo el día, si es mediodía, digamos, hay distintas modalidades, pero este niño digamos, no, ya había habido cambios de escuela, por supuesto, además. Entonces, lo interesante era que él pueda encontrar una pregunta para hacerse y no que los demás no sepan qué hacer con él, sino que él también en algún momento encuentre un punto de detención y decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me está diciendo esta mujer? ¿No? Eh, Él un día se fue, digamos, era el horario ya que iban a irse, él se iba al mediodía, digamos, al mediodía, porque más que eso no le permitían quedarse. En algún momento se iba mucho antes. A esa altura, en un momento habíamos llegado a ese punto de poder estar hasta el horario del mediodía, y sucede un día que él algo no, nunca se sabe bien qué, lo descoloca, lo molesta y se va, y se va por la puerta del aula, se va corriendo y le dicen, espera, espera. Ahora, digamos, lo venía a buscar una persona él, y él sigue corriendo y se va de la escuela. La directora, la vicedirectora, alguna docente enloquecida corrían atrás de él. Bueno, por supuesto, el señor que manejaba alguno de los micros se da cuenta de la situación, ayuda y es el que lo detiene. Cuando llaman a los padres, la madre muy tranquila le dice, pero no se hubiesen preocupado tanto. Él si llega a la esquina sabe que no tiene que cruzar, porque digo, se fue por la calle, ¿no? No es que ya no era que salió de... Estas situaciones donde ahí uno entonces puede ubicar a este niño en un contexto donde la pregunta es, ah, entonces es el tema de que los padres no se angustian de que le pase algo, porque la pregunta el chico no se hace, los padres tampoco. Es como, bueno, déjenlo correr, que él va a llegar a un punto y se va a detener. Eso es si uno no tiene una intriga de qué podría pasarle, ¿sí? Es como, yo tengo un niño muy pequeño que sé que se entretiene mirando algo, digamos, hoy sería que se entretiene mirando algo en la tablet o en el celular, porque mira videos de YouTube, digamos, un chico de 2 años, entonces lo dejo mirando, total, yo bajo. Me ha pasado en el edificio del consultorio una vecina, yo bajo 2 minutos a recibir un pedido que hice a la planta baja y subo y no pasó nada. Y resulta que por ejemplo, en el ejemplo de esta vecina, quedó trabada en el ascensor y ahí sí se empezó a preocupar de que había dejado sola a su hijita de 2 años, pensando, bajo 1 minuto, en 5 minutos vuelvo, ¿sí? Pero es donde uno dice, ¿y el niño dónde quedó? Lo interesante de esto es que nosotros como psicoanalistas intervenimos y sabemos qué lugar ocupa cada uno de estos personajes
que forman parte de la dificultad y de esta historia, y qué lugar podríamos ocupar nosotros para modificar algo de esta historia. Cuando yo a un chico como este le digo, che, pero un poquito, ¿por qué la ventana es puerta? Yo pensé que la ventana era ventana y que para salir, acá, viste, que cuando vos viniste, entraste por la puerta. Y después trabajamos sobre eso porque mi consultorio está en una planta baja, entonces una vez le dije, la verdad que podríamos salir por la ventana, pero es tan incómodo, por eso creo que pensaron las puertas. Ahora, saber en qué lugar estamos parados también nos permite operar. El rasgo, digamos, estos niños molestos, este chico del que les hablo es un chico que ya 10 años está bastante más grande, ¿sí? Y tiene ya un recorrido que hace que la dificultad haya tenido mucho tiempo de estar andando y se haya como armado un mecanismo que es más difícil desarticular. Lo que es seguro es que es diferente cuando uno habla de un chico muy pequeño. En un niño muy pequeño, voy a dar otro ejemplo que pensé para hoy. Este era un niño que estaba en sala de 3, en el jardín, alertaron a los padres por hacer una consulta, ya había ido en lo que era salita de 2, y durante salita de 2 lo tomaban como, bueno, un niño muy pequeño, todavía sin posibilidades de aceptar límites y demás. Ya en sala de 3 les parecía que excedía esa dificultad esperable para los niños pequeños. Entonces, en un momento les exigen una consulta. Yo, digamos, cuando recibo a estos padres, resulta que estaban como con un apremio por consultar, habían ido a una institución no psicoanalítica, por supuesto, más bien ligada a lo cognitivo-conductual, lo habían evaluado, les habían dicho que tenía que hacer terapia ocupacional, tenía que ser quizás evaluado por un psiquiatra y medicado, tenía que hacer un montón de terapias y bueno, y además los costos. Entonces, ahuyentados por eso, hubo una persona que les dijo, miren, me parece que tiene que ir a un psicólogo, porque es un problema que seguramente pasa por ese lado. Bueno, llegan y como estaban tan apremiados también por la escuela, les propongo que esto es muy interesante, que vengan los padres con el niño, ¿sí? Y que mientras ellos me cuenten un poco, el chico, bueno, yo iba a ofrecer ahí, como tenemos siempre en el consultorio, hojas, algunos lápices o marcadores o crayones, algún canasto con algunos juegos, con algunos juguetes, niño de 3 años. Se desarrolla la entrevista, los padres me van contando, y el chico sacaba todo, tiraba todo, en un momento empieza a agarrar los marcadores, agarraba el marcador, le sacaba la tapita y tiraba para un lado la tapita, para el otro el marcador, todo por el piso. Yo le propongo, mientras les digo a los padres que yo los estoy escuchando, que mientras ninguno de los dos atinó a decirle nada, ni a, ¿querés que le mostremos a Tamara, no sé, cómo armamos con los cubos esto, cómo dibujamos aquello? Porque muchos padres además en eso son de querer demostrar las habilidades, o nada de eso ocurría. Y entonces les intento decirle al chico, le digo, ¿sabes que estos son marcadores, sirven para dibujar? Le muestro cómo dibujo algo.
El nene se reía, caminaba por encima. Le digo, bueno, me parece que no es lo que te gusta dibujar, los vamos a ir guardando. Y les pregunto a los padres, ¿él juega así siempre? Yo ahí estoy diciendo que él juega, ¿sí? No era un juego, evidentemente, pero uno lo sanciona como juego para ver dentro de lo simbólico si lo podemos empezar a encauzar por ese lado. La mamá me dice, no, no, para nada, en casa no hace así. Ajá. Después de un rato la madre me cuenta que en el cuarto del chico tienen unos estantes arriba de la cama, pero en altura, con, me dice, cajas como esta que tenés vos, transparente, con, entonces dice, en una tenemos los autitos, en otra, no sé, los dinosaurios, en otra hay muñequitos, en otra, y yo le digo que él me señale y yo le doy lo que, digamos, si quiere autitos, agarro la caja de autitos. Ah, le digo, entonces él no tiene no está acostumbrado, como en el consultorio, a tenerlo a su disposición. No, no, porque si no sería un desastre. Bueno, entonces en casa no hace esto, porque tampoco dispone, porque si dispusiese de las cosas, haría lo mismo. Y les digo, no, me llama la atención que cuando ven que él pisa los marcadores y yo le digo que no, no le dicen nada, porque el chico empieza siendo hablado, no hablando. Y si alguien no le dice, nunca va a decir tampoco, ¿sí? No, no hay un lenguaje que aparece espontáneo, ni la regulación desde la ley hablada tampoco. Y el padre, comento que los padres, el padre ya era abogado, la madre después de unos años terminó la carrera, pero el padre abogado me dice, nosotros pensamos que vos querías ver cómo es él y que nosotros no teníamos que decir nada. Bueno, le digo, pero supongo que entonces vos, si esto ves que sucede en otros ámbitos, le dirías algo. Bueno, depende dónde. Bueno, digo, esto es un modo de presentación entonces. Que el chico haya estado totalmente desregulado en la salita de tres, no es algo que está, por eso digo, como dice Freud, no nos quedemos mirando cómo el planeta gira sobre su eje solamente, si además hay una cantidad de sistema solar que hay que entender cómo está funcionando. Lo que es seguro es que para que algo de todo esto empiece a tener algún tipo de articulación posible, hay que hacer entrar lo simbólico, que es uno de los registros, recuerdan que dice Lacan, para que algo de eso que parece un real desarticulado y un imaginario que se propone como muy pregnante, porque son realmente chicos que dicen, acá estoy yo mando, esto es lo que se hace, y entonces uno tiene que ver de qué manera puede ahí posicionarse. Eh, Algo que a mí me sirve mucho para pensar qué posición puede tener uno, qué posición puede tener el niño, cómo, cómo podemos pensar la operatoria de un analista en estas consultas, es el grafo del deseo. No sé si vieron el grafo del deseo cuando Lacan lo plantea, es en su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, es un escrito de Lacan. Ahí Lacan va a plantear el grafo en cuatro tiempos, el primero, el segundo, el tercero y el grafo completo, pone en la cuarta presentación que hace. Y lo interesante es que nos permite el grafo saber que, no sé si yo estoy, esperen que me fijo un segundo, si figuro como, no estoy como anfitriona, no sé si voy a poder
compartir, parece que sí. A ver si les comparto el grafo. Eh, Aquí está. En el, ahí está. Ahí está el grafo. Y lo que podemos ver es que en este grafo, que Lacan nos comparte, esperen que quiero ver si tenemos, esperen, no, tenemos estos 4 lugares que yo pongo en amarillito, que serían el otro, esa mayúscula. Arriba está la fórmula de la pulsión, sujeto barrado, rombo, D mayúscula. Esa D mayúscula, recuerden que es la demanda, el nivel inconsciente de la demanda que arma la pulsión. Enfrente tenemos el significante de una falta del otro, que es la S mayúscula con la A entre paréntesis, y debajo el significado del otro. Ahora, lo que es interesante es que un niño, podríamos decir, está armando, este pequeño que yo les decía de 3 años, esto que marco en verde. Él tiene que armar, y está en ese proceso de armado de su yo y de su imagen especular, ese moi, la M chiquita del yo, y el idea. Para que algo opere en torno de lo que sería el límite, lo simbólico, la pregunta, tiene que operar algo del deseo que implica que haya una falta en juego. El niño no posee todavía esa posibilidad de posicionarse frente a la falta, que sería el fantasma, ahí lo pongo en verde, sujeto barrado, rombo, A minúscula, que es la fórmula del fantasma y es de qué modo uno se posiciona y estructura la escena frente a la falta, pero la falta la trae el deseo, esa D chiquita. Entonces ahí tenemos el otro entrepiso. Lacan dice en el seminario 5 que un sujeto se sostiene en una cuadratura que se arma, y ahora voy a hacer el cuadrado, después si quieren me fijo en qué página del seminario 5, pero es hacia alguna de las últimas 10 clases, dice esto Lacan. El sujeto se sostiene en ese cuadrado que queda formado entre el fantasma, el deseo, la imagen especular y el moi. Nosotros lo que sabemos es que el fantasma es algo que se termina de armar en la pubertad, no en el primer tiempo de la infancia ni en la latencia. Entonces, ¿quién aporta el fantasma? El fantasma está aportado por quienes ocupan los distintos lugares de la estructura familiar o de donde el niño vive. Esperen que volvemos a vernos. Y entonces el niño puede ocupar un lugar o en el fantasma del otro, o estar en relación al deseo del otro. Entonces nosotros con estos niños, lo primero que tenemos que empezar a trabajar en las entrevistas con los padres, no diciéndolo de este modo, sino empezando a preguntar, cuando uno pregunta, bueno, ¿cómo llegó él al mundo, no? ¿Cómo es su historia? Es porque nosotros nos preguntamos por qué lugar ocupa el niño en la estructura que para él todavía se está estructurando, pero que en los otros suponemos ya estructurada, ¿sí? Que una mamá no se angustie cuando le dice la directora de un colegio, mirá,
Estamos desesperados porque hoy lo que pasó no es que se fue por la ventana del aula, sino que se fue corriendo del colegio. Y la madre le dice, ah, pero él no se hubiesen preocupado, él llega a la esquina y frena seguro. Él sabe que no puede cruzar la calle. Ella lo supone al chico con una regulación que no se ve que está operando, porque lo que no opera es la palabra del otro. O sea, cuando le dijeron frena, no frenó nunca, ¿sí? Entonces uno lo que se pregunta es, ¿qué pasa con el deseo? ¿Quién opera ahí un deseo? Eh, este otro chico que les decía que tenía 3 años y ya lo habían mandado a la consulta, eh, des- al principio él, digamos, uno dice, bueno, a ver, ¿qué propone uno mientras va armando esta historia de la cual él forma parte más allá de que él lo sepa, ¿no? Porque el niño no sabe qué lugar está ocupando para el otro. ¿Se acuerdan que Jenny Aubry le mandó una carta a Lacan preguntándole respecto de cómo él piensa el lugar del niño en la estructura? Y Lacan le responde con lo que se conoce y está publicado como Dos notas sobre el niño. Se llama así porque es una página escrita por Lacan en respuesta a Jenny Aubry, donde ahí Lacan, de un modo muy condensado, dice que un niño puede ocupar el lugar de ser el síntoma de la pareja parental y que en ese caso es un trabajo donde apenas uno empieza a despejar esta situación, el niño cede en sus síntomas. Otro lugar que el niño puede ocupar es el lugar de falo. Ese es un lugar muy auspicioso. ¿Por qué? Porque tiene todo el brillo de lo que tiene que ver con lo deseado y lo que me hace falta, ¿sí? El falo viene a ser el significante de la falta. Entonces, si alguien puede ocupar, además en la ecuación simbólica freudiana clásica, recuerdan que que el niño, el hijo, puede ocupar en la ecuación simbólica un lugar de falo. El otro lugar que el niño puede ocupar en la estructura, dice Lacan en esas dos notas, es el lugar de objeto A, condensador de goce del fantasma materno. Cuando se dice del fantasma materno, esto no quiere decir que haya una madre malvada, culpable de la dificultad de un niño. Fantasma materno quiere decir, por ejemplo, lo ejemplifico con un caso de mi clínica que me parece muy revelador respecto de esto, ¿no? Es verdad que en la realidad la mamá de este niño tiene excesivas dificultades subjetivas, ¿sí? Eso es verdad. Por ejemplo, siendo él más grande, viene un día y me dice la madre muy feliz que porque había pasado que según digamos, que yo me entero que este niño mira cómo la madre juega con sus primas al tutti frutti. Él ya sabía leer y escribir, había logrado, tenía este logro en su haber. Y a mí me parecía una escena muy trágica de una posición realmente de objeto a tapón, ¿no? De angustia y condensador de goce de esta posición de su mamá, que lo hace estar situado en una escena mirando cómo otros juegan sin poder él jugar. Ellas, las primas y su mamá, o sea, sus primas y su mamá, jugaban al tutti frutti. Y él miraba, ¿para qué? Bueno, para aprender. Esto fue algo trabajado por mí con la madre, con los padres en una entrevista. Este, viene la madre un día con él, digamos, lo trae a sesión y viene ella muy contenta diciéndome como desafiante respecto de esa otra escena que hacía un tiempo había sucedido en el relato de las sesiones y de las entrevistas a padres y me dice que
le enseñó a él, o sea, no estaban las primas, ella le enseñó a jugar al ahorcado. Mirá qué bien, che. Ahora él sabe jugar al ahorcado. Buenísimo, le digo, qué interesante. Y lo miro al chico y le digo, qué bueno, Juan, tenemos opción hoy de jugar también a ese juego. Entramos al consultorio y en un momento, después de un rato, le digo, si en algún momento tenés ganas de que juguemos al ahorcado, podemos hacerlo. ¿Vos querés jugar? Bueno, es un chico con muchísima dificultad, está posicionado en un lugar de extrema dificultad, para decirlo en pocas palabras, con lo que hoy se llama autismo en los diagnósticos del DCM. Me dice que sí. Bueno, entonces saco una hoja, sacamos marcadores porque prefería escribir con marcadores, y le digo, bueno, ¿quién primero elige la palabra para que el otro adivine? Hagamos por turnos. Entonces, Tamara empieza, me dice. Bueno, entonces yo elijo una palabra, pienso la palabra escuela, hago las rayitas, todos sabrán jugar al ahorcado, hago la horca y por las dudas, acuerdo con él como si fueran las reglas del juego, porque intuía yo que vaya uno a saber, en esta mamá con las legalidades tan, para mí en cuestión, ¿cómo habrá? Entonces le digo, ¿sabes qué? Uno dice una letra, las que no van en la palabra, las anotamos, así uno se puede ir acordando cuáles ya dijo, y si la letra no corresponde a la palabra, bueno, le hacemos la cabeza, después el cuerpo, bueno, y dibujo cada parte del cuerpo como cuáles van. Porque después me ha pasado con otros que no están en esa posición, que te dicen, ay, no dibujaste las cejas, no, todavía faltan las pestañas. Entonces, bueno, llegamos a hacer 29 partes del cuerpo y van a invocar siempre en la palabra. Entonces hay que limitar hasta cuántas oportunidades de partes del cuerpo vamos a proponer. Él empieza a decir letras, vamos anotando, y él termina distinguiendo, la palabra era escuela, y él termina, sin que se termine de adivinar todas las letras, de saber de qué palabra se trataba. Buenísimo. Le digo, ahora vos pensás una palabra, haces las rayitas de la letra de cada letra de la palabra, y yo voy a tratar de adivinar. Y yo le empecé a decir letras. Cada letra que yo le decía, él la escribía en alguna de las rayitas que había para la palabra y terminó armándose algo impronunciable porque era, digamos, había una A, una M, una P, una T, una R, una S, una O, todas ubicadas en el momento que yo las decía, pero que no tenían nada que ver ni con ninguna palabra, ni con la que él pensó, ni con el orden de qué letra iba en ese lugar. Entonces le digo, espera un poquito, me parece que acá hay algo que no está funcionando, porque esta palabra que se formó yo no la puedo leer. Le digo, ¿vos podés leerla? No. Le digo, ¿y es la que vos habías pensado? No. ¿Querés escribir la que vos habías pensado? Bueno, y él había pensado hámster, que era un animalito que en ese momento lo tenía interesado. Había alguna letra que coincidía, pero entonces eh, antes de 5 minutos antes de decirle que terminaba la sesión, le dije, ¿te parece que le invitemos a mamá para que nos cuente cómo es esta parte del juego, cómo la jugaron ustedes dos? Porque a mí no me quedaba claro. Entonces la hago pasar a la madre, le cuento esta pequeña dificultad que tuvimos y la madre me dice, ah, bueno, lo que pasa es que yo por ahora lo que le enseñé para jugar al ahorcado es que yo pienso la palabra y él la tiene que adivinar. Nunca hubo la torsión de que el que sepa la palabra sea él
y que la que no sepa sea ella. ¿Entienden esta posición arbitraria que se produce en ese pequeño, digamos, aparentemente justificadísimo movimiento de lo pedagógico de por ahora le enseño esto? O sea, por ahora jugamos a que el equipo A, digamos, un partido de fútbol, el equipo A tiene que hacerle goles al equipo B, pero se juega siempre de esa mitad de la cancha. Después vamos a ver que el equipo B juegue de la otra mitad. Posición arbitraria e injusta, dice Néstor. Estamos en horario, si quieren abran el micrófono. Esto, la vez que viene, vamos a continuar, pero me interesa porque nos muestra qué posiciones nosotros estamos llamados a ubicar. Cuando antes les decía respecto de el juego que describe Freud y lo que dice Winnicott, que Freud describe el juego del nieto en el Fordá, que es maravilloso ese relato de Freud y todas las consecuencias que de ahí se desprenden respecto del juego, esa posición activa de lo vivido pasivamente. Este niño no hace activo lo vivido pasivamente, sino que sigue pasivo frente a una realidad que lo aplasta permanentemente. Pero Winnicott, que nos decía en sus textos, el niño juega y no juega para otro. Entonces, nosotros tenemos un trabajo importantísimo como analistas, que es lograr que ese juego se nos dirija, porque si no, ¿qué lugar tenemos para intervenir en el juego? ¿Sí? Al chico no le interesa contárnoslo. El paciente que viene angustiado o que padece de alguna situación, que tiene síntomas, cada vez que voy a una entrevista nueva de trabajo, transpiro, me pongo colorado, me tartamudeo, qué sé yo, lo que sea, viene, cuenta la dificultad, no la cuenta. Está la fórmula exagerada de dígame qué piensa de mí, cómo me ve. El chico no. El chico, entonces, para que nosotros podamos intervenir sobre eso, tiene que estar en juego algo que se llama transferencia. Y esto es que los padres nos supongan un saber. Eso en el caso de estos chicos a veces es más sencillo, porque vienen en la posición de ya no sabemos qué hacer con él. Entonces, ahí hay a ver si vos sabés qué hacer con él, ¿no? Pero en el niño, que se las sabe todas porque él se lleva el mundo por delante, no necesita a nadie, todo lo resuelve por sí mismo, no hay nadie que lo pare, nadie que le diga, bueno, eh, el niño, ah, el niño tenemos que ver de qué manera podemos entrar. Yo les doy una pista para la próxima, eh, que es, si vemos el grafo, es fundamental que nosotros tengamos en claro nuestra posición en la de el significante de una falta en el otro. Si nosotros nos las sabemos todas, no vamos a poder operar nada. Que el otro nos suponga que sabemos está bueno y nosotros le permitimos que lo crea, pero nosotros tenemos que introducir algo del orden de la falta, porque nosotros estamos siempre en falta. No sabemos qué, digamos, de qué se va a tratar. No sé si quiere alguno, además de lo que fueron escribiendo, sí, Néstor. Me llama la atención de la madre que dice, no, el chico llega a la esquina y sabe que, mejor dicho, no sabe, él no va a cruzar. Esta lectura de mente del chico que hace la madre, que está interesante, me hace pensar en que la mamá se olvidó que cuando ella era chica, su misión en la vida era explorar cosas. Por más que a mí me hayan dicho de no meter los dedos en el enchufe, yo alguna vez metí y me di cuenta que me habían mentido.
durante un segundo porque cuando metí la aguja de tejer en el enchufe, en lo que se llama el neutro, no pasó nada. Cuando lo metí en el otro me dio una patada interesante. Entonces, la misión del niño es explorar. Sí, el padre que viene y dice, toma, arreglámelo como si fuera el coche del domingo que no arranca, tenemos un problema porque está desconociendo que el chico quiere por su naturaleza explorar. Él se olvidó porque se acostumbró a cumplir con todas las regulaciones, los padres, los adultos, que el niño va a seguir explorando y va a seguir explorando y algo lo va a traer en la vereda de enfrente y va a cruzar y se va a morir. Entonces el planteo del padre va a ser, ¿cómo dejaste que esto pasara? Bueno, es para largo, pero pareciera que nos estamos, no nosotros, pareciera que los que vienen a traer el chico para que le cambiemos el chip, traen eso de no querer reconocer que el límite es importante, que el niño tiene que saber cuándo sí es sí, no es no, etcétera. Claro, Y yo pero no sé, el tema del límite no es, esto es importante, no se trata de que le digan los límites, sino de que ese chico a veces está desencajado en la escena porque él no entiende dónde está su borde, su límite, su encuadre, su estructura. Eh, digamos, dónde empieza el cuaderno de él y dónde sigue el del otro. Es como, no, y no hay, digamos, obviamente que no hay ninguna maldad en juego, pero es ese chico que desconoce, digamos, no está desbordado porque sí, está desbordado porque tampoco conoce su propio borde. No hay un armado, aunque se reconozca en la imagen especular, sí, que ese es un primer borde a construir. Bueno, hay otros que él está construyendo, pero los desconoce. Entonces, no es solo, está muy bien lo que vos decís, porque es un interjuego entre hasta acá se puede, y además de armar un espacio en donde pueda ir investigando, como decís vos, pero, a ver, en general la pregunta también pasa por qué puntos de identificación, así como yo decía que armamos nuestro yo a partir de identificaciones, al niño los padres lo identifican también a algo o a alguien, se identifican. Hay veces que son niños que para los padres es difícil identificarlos a, a lo familiar de ellos. Lo ven como un extraño o como alguna extrañeza que no saben por qué se produce. Entonces está esta dificultad de tratar de articular esto a algo que tenga que ver con, no con una conducta, sino con algo simbólico que ahí se está intentando armar y no hay nadie que pueda decir nada de eso. Bueno, por hoy cerramos el encuentro para encontrarnos nuevamente el próximo miércoles y avanzaremos un poco con algunas de estas cuestiones de los articuladores que nos permiten pensar la escena de desborde de estos niños y qué construye y cómo, que, digamos, cuál es el dispositivo que permite producir algo desde el psicoanálisis. ¿Con qué herramientas contamos y cómo las organizamos para que se produzcan? Bueno, nos vemos la próxima.